El maestro Diego Rivera siempre fue duramente criticado porque lo acusaban de que pintaba monotes, algo parecido a los monitos de la historieta. Sobre todo en una crítica deliciosa que en una ocasión le hizo Álvaro Pruneda, metido a crítico de arte. Dijo que Diego Rivera era tan mal pintor que era capaz de pintar una matrona con 6 dedos. Pero se nos olvida que las figuras de la historieta son verdaderos monstruos, como las manos del ratón Miguelito y de todos los personajes que solamente se pintan con 4 dedos, porque a los dibujantes les da flojera dibujar 5. Pero también, cuando los ojos son saltones, los dibujos de historietas son verdaderamente monstruosos, mucho más monstruosos que los monotes de Diego Rivera. Esa historia la he repetido tantas veces que hasta me da pena. Parece un disco rayado. Créanme lo que cuando vienen a hacerme alguna entrevista, procuro irme por otros caminos no trillados. Y sin embargo, todos me preguntan lo mismo y tengo que decirles con toda verdad que es una historia que no la puedo variar. Tengo que contar siempre lo mismo. Resulta que Vargas es, en tanto que nace en 1918 en Tulancingo, Hidalgo, pertenece a la generación de moneros que desde pequeños leyeron historietas, no a los que tuvieron que aprender el lenguaje, no a los que tuvieron que inventarlo, sino a los que se formaron como lectores de historietas, junto con Bolaños, junto con Butze, junto con Quesada, junto con Araiza, con los que empezaron pues a producir ya por su cuenta historietas a fines de los 30 y en los 40, son autores de historietas que leyeron historietas. Esto es evidente porque Vargas empieza su carrera como monero efectivamente con una serie humorística, Virola y Piolita, publicada en la que será su casa editorial de siempre, Excelsior, hasta que se independiza, pero que coexiste y se da paralelamente con algunas historietas de dibujo naturalista, Frank Piernas Muertas, también titulada Frank Rey de Lampa, El Caballero Rojo de Guerra, y por lo tanto maneja diversos géneros dentro de lo que es la historieta ya desarrollada. No es un ilustrador, no es un dibujante que cultive, como todos los de su época, el chiste gráfico, la ilustración, las portadas. Si bien lo hace, porque era inevitable, profesionalmente no se podía decidir lo que se quería hacer. Salió de que cuando yo duré muchos años, saliendo de las 9 de la noche a las 2 de la mañana, como una obligación, porque yo quise hacer una historieta verdaderamente mexicana, Entonces, para saber cómo es el mexicano, aunque yo soy mexicano, pero no lo conocía mucho porque viví muy atado de chiquillo. De grande, pues para conocer México necesitaba compenetrarme verdaderamente cómo era. Así que en las noches iba a las carpas, a los cafés, a los teatros, a los cabarets, a enterarme de cómo es ese movimiento. Y no lo practiqué un día, sino años completos, 25, 26 años. Sigo creyendo que Vargas es el gran cronista de la vida popular, por un lado, y el gran inventor del habla popular, por otro, y el gran autor de la única picaresca que se ha mantenido 50 años y que es, desde luego, me parece muy superior al Periquillo Sarniento, que es muy superior a Martín Garatuza, que es muy superior a Pito Pérez. Se me ocurrió hacer Don Quilemón, que era un tipo que era diputado, yo lo saqué cuando era diputado, que era un individuo común y corriente de clase media, que llegó a ser diputado y se vivía, cuando era diputado vivía asustando a la gente con que yo soy diputado.
Pero conforme pasó la historieta el tiempo, hice que don Gilemón ya no era diputado, porque me parece que cada 3 años los cambian. Y él, que llegó a su término, ya no era diputado. Pero seguí explotando durante toda la historieta el nombre, yo soy diputado, y con el nombre ese asustaba a todo el mundo. Pero como era un individuo muy desordenado, el dinero que ganó cuando fue diputado y lo que él se carranceaba, pues se le acabó. Entonces su sirvienta, tenía una sirvienta humildita, que estaba a su servicio, y cada rato le decía, oye, Cuataneta, consígueme 50 pesos. Pero ¿con quién se los consigo, patrón? Yo no conozco nada. Tú consígueme 50 pesos que me urgen mucho. No, utiliza mi nombre. Y ella, la pobre criadita, decía, vengo de parte del diputado. Gilemón me trae que le preste 50 pesos. Y así iba sacando lo que el diputado le pedía. Era un vividor, un trinquetero. No conozco pícaro mexicano de la literatura que sea tan rescatable como Gilemón, Metralla y Bomba, que para mí es además la síntesis perfecta del sexenio alemanista, pero además en el dibujo es ya como la formalización de lo que puede ser un pícaro, lo que puede ser uno de esos abogados tranzas de los años 40, llenos de falsos amparos, capaces de comerse todo el expediente. Todo eso está en Gilemón, Metralla y Bomba. La historia de don Gilemón la manejé como 8 o 9 años, diariamente. Pero, y a pesar de que tenía mucho éxito, porque yo le decía que los carros que usaban no tenían ruedas, sino se los ponían, los cargaban, y este señor, en lugar, cuando dejó de ser diputado, en lugar de cargar una pistola, cargaba un pollo que se llamaba Ramiro. Con ese pollo se defendía, les pegaba con él. Era un tipo de payasito. Total que llegó a tener mucho éxito esta historieta, y un amigo un día me propuso, me dice, mira, que tú no manejas una mujer igual como manejas a la mujer de una metralla. ¡Y a mover el aguayón! Cuchichi, 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 aguayón, 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 aguayón. Amo a Gabriel Vargas, el autor de La familia Burrón. Fíjate que lo conocí hace muchísimos años, le entrevisté hace muchísimos años, porque yo le tenía de verdadera pasión a las borolas. ¿Sabes lo que más me fascinaba de ella? Sus dedos de pie así, como abanico, y sus chanclas. No sabes, yo leí La familia Burrón con deleite me parece que bueno, es muy anterior a Los supermachos de Ríos, es muy anterior a Ríos, pero me parece que es el cómic, bueno, es feo usar la palabra gringa, pero ¿cuál otra? La historieta mexicana por antonomasia. Doña Borola la saqué de una familia que yo conocí cuando era muy niño. Él tenía como 6, 7 años. Había un niñito, que tenían un hijo de esa familia que le decían el baby, y siempre la mamá de ese niñito me invitaba a que fuera a jugar con ese niño. Y de vez en cuando iba a jugar con él. Me fijaba yo que en esa casa el señor era como muy dejado y la señora era altiva, orgullosa. La señora, su estatura era mucho mayor que la de don Regino. Y siempre yo me fijaba que cuando estaba la señora arreglándose en el tocador, llamaba a su marido y le decía, oye, te vas a ir por el pan y la leche, y es muy tarde, te hubieras ido temprano por ella. Pero hay mujeres que tienen compromisos, me van a llamar por teléfono, pues vete rápidamente por el pan y la leche. Ahí va el señor,
y para salir rápido me fijaba que se ponía el pantalón arriba del pantalón de la pijama. El héroe de la historieta va a ser la víctima de Borola y de las circunstancias, víctima de Borola y de la falta de trabajo, víctima de Borola y de la pobreza, víctima de Borola y de un orden social injusto, o sea, no es la víctima del matrimonio, como es habitual en las historietas de pareja, sino que es la víctima de una circunstancia que coloca al matrimonio en un contexto determinado. En ese sentido, es una historieta de pareja, pero es una historieta de pareja contextualizada socialmente, si es que no suena demasiado pedante. Me acuerdo que le dije al dueño de la empresa, mire, señor García, todos sacan personajes en sus historietas. Hay el charro negro, hay el hombre invisible, hay no, bueno, varios nombres de historietas. Y yo pensé hacer un héroe que no sea ni charro, ni sea nada de eso, ni un pistolero, nada, sino que sea un hombre humilde, de la clase media, pero que no tenga una personalidad más bien opaca. Parece una persona que en todo el país lo hay igual, en cualquier parte de la República hay un Regino Burrón. Dice, ¿Regino Burrón? Sí, le pongo burrón porque el hombre que trabaja demasiado y no se puede elevar, se me figura que es un borro. Y como persona que va a ser de esos, trabajan mucho, pero nunca sobrepasan su nivel, pues es burrón. Y de ahí se nació en familia Burrón. Aparentemente ya no hay vecindades en México, sí las hay. Yo me he ido por los barrios, Santa Julia, por allá por la avenida Morelos, todavía hay vecindades. Y en Miscalco, hay tantos lugares donde se ven vecindades todavía. Y yo no lo quiero sacar de ese ambiente, porque yo me recuerdo, y lo he visto, que los departamentos nuevos son verdaderas cárceles. Los niños no pueden salir a jugar, viven bajo techo, por eso están amarillos y flacos. Y los chamacos de vecindad tienen patios muy amplios, muy soleados, así que los chamacos andan jugando en pleno sol, se les ve prietos pero de sol, pero sanos, tienen donde correr. Es lo que yo me he figurado, de por qué viven en la vecindad, doña Borola. Hay otras familias, digámoslo así, en Vargas, que sería el matrimonio imperfecto, perfecto en tanto que matrimonio no contractual entre... Don Susano Cantarranas es una maravilla, es el lumpen perfecto con su novia, además, que es la Divina Chuy, que me parece otro de los grandes momentos de Vargas. La Divina Chuy es una superación de la teporocha de teatro frívolo y del cine, convertida ya en una suerte de exótica del sueño de los teporochos. Yo me recuerdo que a escondidas, mi madre, nos íbamos a la Villa de Guadalupe, y allí vi un tipo que andaba entre borracho y no borracho, muy correcto. Pasaba alguien, se quitaba el sombrero y todo, pero se veía a leguas que andaba bien tomado el señor. Y yo me acuerdo que como nos íbamos de escondidas a Cerros de la Villa, siempre que íbamos a Cerros de la Villa pasábamos por la pulquería esa donde estaba don Susano Cantarranas. Siempre estaba ahí el señor muy correcto, todo. Y yo no le hablaba porque estaba muy chamaco y temía yo que me ofendiera al hacerle alguna pregunta. Pero si me quedaba parado y ese amigo me decía, ¿qué tanto le ves a este tipo? Pues, no, se me hace muy gracioso. Y no caminaba yo con mis amigos con tal de quedarme baboseando. Y pude ver allí que había departamento para damas. Por eso es que cuando yo dibujo las pulquerías,
pongo el departamento para damas, pues me acuerdo muy bien que en el local aquel había un departamento para damas donde entraban las mujeres, y él era muy atento con las damas. Se me quedó muy grabado a mí ese personaje. Ruperto es el infortunio, un ratero que no roba, un delincuente que no delinque, un hombre perseguido por lo que hizo alguna vez que no le fue tomado en cuenta y por lo que no ha hecho, que es lo que se le toma en cuenta. Que ese es el personaje patético. Es un personaje solitario, pero precisamente porque es un personaje solitario, es un personaje torturado. Es un personaje sufriente, es un personaje que tiene que enfrentar la vida evadiéndose de ella, escondiéndose, durmiendo de noche, durmiendo de día, viviendo de noche, viviendo en un hotel, ocultándose de sus amigos como de la policía, teniendo dos relaciones potencialmente amorosas que se excluyen mutuamente y que le evitan probablemente incurrir en el matrimonio. Es un personaje que no puede acceder a una vida familiar y por ende es un personaje angustiado. Recordándome de mi amigo de la infancia, yo estaba muy joven, pero ya estaba mejor. Ya estaba a trabajar en Excelsior. A Excelsior yo llegué, al periódico Excelsior llegué de 13 años, 13 años. Así que mi amiguito era más o menos 13, 14 años. Ya después, a los 20 y tantos años, y todo lo seguí, de vez en cuando se me parecía por ahí, ya mal vestido, el pobrecito muchacho. Le daba yo unos cuantos centavitos al pobre, hasta que se murió. Y de ahí se me ocurrió, después, cuando trabajé la historia, pasaron años, que hice la historieta del señor Burrón, se me ocurrió hacer a Ruperto de ese muchacho, la vida de ese muchacho, que la policía no dejó nunca de interesarse. No es una pareja en el sentido matrimonial, pero sí es una familia, la de Avelino Pilongano y doña Gamusita. Sin esta complementariedad, sin las patotas de doña Gamusita bien puestas sobre la tierra y sin las manos inútiles de Avelino y la cabeza grande del poeta, no tendría gracia, no tendría sentido y no tendría futuro. Francamente, si no se tiene un hijo poeta e inútil, lavar ajeno es la peor forma de vivir y no le interesa a nadie, salvo para llorar en un melodrama. Pero lavar ajeno para alimentar a un inútil, a un botarate, a un loco como es Avelino, tiene algún sentido o alguna gracia. Era un muchacho que siempre estaba sentado en la calle en uno que le llamaban pollos, en una cosa de piedra un poco grande, en la colonia industrial hace muchos años. Cuando pasó alguna persona fumando, se paraba y decía, señor, ¿no me da candela? Decía candela, le decíamos el candelita. El muchacho flojo, completamente flojo. La viejita, la abuelita siempre lo regañaba, siempre lo estaba regañando, pero nunca escamoteó, siempre estaba sentado en la calle en el pollito ese. Y su eterna pereza me dio la idea de hacer un poeta de Avelino Pilongano. Y eso que tiene su mamá, que es la que le da de comer a él, todo se le proporciona, es auténtico. Yo me acuerdo que la viejita lo regañaba día y noche, pero no trabajaba ese muchacho, a pesar de tener 15 o 16 años. Una de las cualidades de los burrones que uno nunca empieza, siempre están ahí y están en tu vida y en la vida de todos antes de que uno se dé cuenta. Sí, yo empecé haciendo historietas muy llenas de muñequitos y conté con ayudantes tan buenos que me secundaron fácilmente. Cuando yo tuve tanto trabajo que no pude seguir dibujando, ellos me secundaron muy bien. Me secundaron muy bien, eran dibujantes muy hábiles, muy hábiles. A mí no me gustaba hacer los dibujos, nada más el personajito hablando con otro, no, sino se viera en el fondo, cómo vivía la gente con sus plantas, con sus macetas, con todo.
cómo realmente se vivía. Es obsesivo esto, o sea, pudiera parecer reiterativo o monótono, pero el hecho es que en los últimos años, y estamos hablando de 10, 12 años ya, en una historieta, claro, longeva, el tema de la pobreza, el tema de la miseria, el tema de la crisis recurrente, el tema de la falta de oportunidades económicas, pero también de despotismo, de autoritarismo, de corrupción policíaca y política, de falta de democracia, etcétera, es obsesivo, es recurrente. Vargas ya casi no encuentra nada de qué reírse, salvo el de cómo, a pesar de los pesares, seguimos resistiendo, aguantando y soportando o enfrentando con ingenio, con imaginación, pero sin demasiado éxito, una realidad agobiante. Posiblemente los grandes pensadores, los grandes literatos, se acoden y se pongan una pose media poética a pensar por horas. Yo no, yo al momento se me ocurre, en un segundo se me ocurre nunca. No es presunción, sino al contrario. Yo creo que hice muy mal en hacer así, porque si lo hubiera razonado mejor, hubiera dejado una poca de huella en la gente. Mucha gente me pregunta ahora que por qué yo reflejo a las familias, que ellas las ven reflejar. Pues sí, yo trato de reflejar lo que viví o veo, pero nunca me he penetrado hasta lo más hondo, porque sí, entonces debes razonar muy bien, muy bien. Yo me dediqué a hacer más bien graciosas en lugar de fijarme en la profundidad de los problemas. Yo les decía más por encimita, porque si yo me he puesto a pensar, no sé si hubieran gustado más o no hubieran gustado al reflejar cómo vivimos algunos mexicanos, hundidos en la miseria más completa y sin poderse defender. Alguien que tiene ese poder de renovación y que tiene ese poder de conservar intacta la rabia popular puede ir siempre a donde sea. Vargas es un gran depósito de las vivencias populares de este siglo y esto es inagotable. Es una forma de ganarse la vida como cualquier otra, sin que haya nada especialísimo. Sí, hay un esfuerzo, el trabajo, sí, un esfuerzo, pero esfuerzo, no que esté uno superdotado. En esta ocasión traigo para ustedes una exclusiva. Traigo ni más ni menos que el verdadero y auténtico peine de Don Regino, para que puedan ustedes verlo. Y también traigo una sorpresa. Traigo también el peine de Doña Borola, que es un poco diferente porque Doña Borola tiene un humor punk, cortante e iconoclasta, a semejanza de su compañero, el pájaro loco. ¡Pájaro loco, pájaro loco! ¡Ah! Finísimo público del Callejón del Cuajo. Pronto, cuando regrese de las Islas Bahamas, me volverán a ver. Abur.